decir de que ha habido unos 7 o 8 grandes movimientos departamentales, ¿no? Empezando en lo que está registrado en esa época en el ABC, en 1914, en la época de Carlos Restrepo. Este año se fundó el ABC y entonces allí está registrado un movimiento de protesta que se da en Quito y en Lipina, porque el gobierno de Carlos Restrepo quiso desmembrar la intendencia. Es decir, aún en la época anterior al departamento, cuando existía la intendencia, se dio el propósito de desmembrar la intendencia del Chocó. Y en 1914 registra así el ABC un movimiento liderado por el mismo Reinaldo Valencia para impedir la desmembración de la intendencia. Entonces, podríamos decir que ese fue como un movimiento cívico del cual no hay muchos datos, ¿sí? Eso no se materializó al final. Estaba el final del gobierno de Carlos Restrepo y el movimiento o los hechos mismos de la época concluyeron en que siguió la intendencia como tal. Fue el propósito de partir la intendencia y desaparecerla como ente administrativo. Luego, como decía Isabel, dejando pues de lado muchos movimientos y muchas protestas, está un gran movimiento que tuvo como cronista nada más y nada menos que a Gabriel García Márquez en septiembre de 1954. Le recomendamos que lean las crónicas de García Márquez, sobre todo una de ellas que se llama Historia íntima de una manifestación de 400 horas. Todo esto está en internet, no es sino poner García Márquez, Historia íntima, y aparece la crónica. Y en El Espectador figuran unas 10, 20 fotografías, porque García Márquez vino con un fotógrafo, o sea, de la gente, de las marchas. Las banderas que se sacaron eran amarillo, rojo y negro. Exacto. El Maole de Diego, en una entrevista, comentaba que el significado era que era la paz o la sangre, ¿sí?, del pueblo chihuahua. En el caso pues, de que se materializara la desmembración, bandera blanca, roja y negra. Y en las fotos aparece así, se puede ver. Entonces, esta protesta, que duró más de 15 días, tuvo sus características. Uno de los impulsores más grandes fue el Primo Guerrero, que era corresponsal del Espectador en Quito, y fue la persona que buscó a Gabriel García Márquez cuando vino a Quito. En esa época recordemos que regía el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y este movimiento generó pues tal impacto que el gobierno tuvo que desechar la idea de la desmembración del Chocó, que ya era departamento desde el 47, llevaba 7 años, ¿sí? Y el gobierno también quiso aplicar la desmembración del Chocó. Ese fue un gran, dijéramos, movimiento cívico que tuvo como resultado impedir la desaparición del Chocó como ente departamental, ¿sí? Nada más y nada menos, ¿sí? Desde cierto punto de vista se puede decir que fue el paro cívico pues, de mayor trascendencia, porque si no existe la entidad territorial, pues no hay nada. Bueno, allí estudió. Qué pena, o sea, antes de que pase el segundo, en el libro de César, el doctor César Emilio, dice que al inicio, o sea, que el periodista, o sea, Guerrero, él
estaba escribiendo, diciéndole al gobierno nacional que aquí estaba pasando, que los choconos se están movilizando. Entonces mandan a Gabriel García Márquez y cuando él llega acá pues no se encuentra con nada y este hombre le toca llamar a la gente a la movilización. ¿Es eso cierto o no? Bueno, en realidad es que por las características de la protesta de la época, entonces a determinadas horas la gente hacía desfiles y la gente se concentraba, ¿sí? No es que realmente no hubiera nada, ¿no? Esa es la forma como García Márquez interpreta pues, la llegada aquí y que vio el pueblo vacío y que fue y le tomó la puerta a Primo Guerrero, que estaba en una hamaca con su estilo, pues, ¿no? Bueno, gracias, buenas noches a todos. Desafortunadamente estoy con compromisos muy queridos y quiero decir que hay varios ensayos sobre la historia de los paros cívicos. Uno que me seduce mucho lo hizo Cristian Muñoz Barragán, sociólogo que vive acá en el Chocó. Yo tengo uno que desafortunadamente, como no tengo relaciones en Colombia, se publicó por fuera. Con respecto al episodio de García Márquez, Edith Xavier, sí, no lo conozco, es un joven. Bueno, yo quiero, con respecto a ese incidente, quiero decir que en ese tiempo García Márquez se estaba forjando como escritor y García se daba las libertades de escribir lo que a él le parecía. Evidentemente un paro de esa calidad, de esas movilizaciones, no es lo que él dice ahí, que dice que se encontró con un señor largo como un tabaco al mediodía haciendo la siesta en una hamaca. Nada de eso es cierto. Aquí la gente estaba en la calle, como tampoco está en algo que se ve en la imaginería cubana, que el doctor, el primo hermano del papá, el doctor Meluc Aluma, Gabriel Meluc, que le dio cáncer de echar tantos discursos. Eso no es verdad. A mi tío le dio cáncer porque él era un fumador empedernido. Le dio cáncer en la nariz y eso lo mató. Sino que coincidió la época de la crisis con el paro del momento. Entonces García Márquez, por esa actitud de un novelista frente a una realidad tan trágica como es vivir en el Chocó, escribió esa cosa irresponsable y producto de eso mi mamá se murió odiando a García Márquez. Porque la realidad que era otra, absolutamente distinta. En ese tiempo no había internet, no había nada y se creía lo que publicaba la prensa, pero fue una lucha heroica como han sido todas. Bueno, como yo voy a retirar más adelante, yo quiero decir una cosa. La lucha, este paro cívico que estamos haciendo ahorita no es nada distinto a la lucha de los cimarrones. Uno, y antes de los cimarrones hubo una delegación que vino del África y se instaló en Panamá, en el Cerro del Cuarecuá. Al líder de ellos lo llaman oficialmente Cuarecuá. Pero, ¿qué pasaba? Este señor le contó a Zamudio, el escribano de Balboa, que no era de Balboa, sino originalmente de Enciso, por qué estaban allí. Y este señor, el escribano, fue tan interesado en el asunto que escribió más o menos qué estatura tenía, cómo se vestía. Les contó que habían naufragado y habían llegado a la playa. Unos indígenas le dieron la mano y había una guerra civil o una guerra entre nacionalidades indígenas. Entonces él salió con contra y fue enemigo de él, Chiape. Chiape, que hoy día la gente cree que es un apellido italiano, es un apellido indígena. Entonces hizo alianzas con unos, hizo alianzas con otros, y cuando van las huestes de Balboa supuestamente a descubrir el Pacífico, se encuentran con los etíopes en el lenguaje de la época. El que esté interesado en la referencia bibliográfica, yo se las puedo dar más adelante. Esto está en décadas de Orbo Novo, de un cronista que no vino a Colombia, sino que el cronista no vino a América, sino que el cronista recibía las cartas que le mandaba Zamudio, y con eso él escribió este libro llamado Décadas del Nuevo Mundo.
Bien, ese es el antecedente más lejano de la lucha que hemos tenido acá, para los efectos oficiales. A lo largo de la historia han pasado demasiadas cosas, declaraciones de independencia, luchas entre afroindígenas, alianzas entre afroindígenas. El gobierno de Inglaterra reconoció a un líder africano que había sido esclavizado y luego se volvió esclavizadorista, lo reconoció como rey, puso consulado, se pactaron la creación de ciudades como Nueva Caledonia, Nueva Escocia, en el Darién Chocuano. Bueno, en fin, esta es una historia que requeriría detalles finos, pero la verdad es que, como les digo, yo tengo un compromiso. Pero quiero decir que esto que están hoy día, este día de mayo, es una solución muy preocupante. El uno es que propone una antropóloga belga, Ana María Dosonchi, que llama la memoria fragmentada. La gente no se acuerda de cosas muy episódicas. Estos son pueblos, encontrarnos toda África acá en América implicó el replanteamiento de todos los mitos, leyendas, en fin, toda una teoría antropológica muy compleja para explicarla aquí en este momento. Entonces la gente recuerda, son detallitos, le llaman a eso memoria fragmentada. Lo otro tiene que ver con el que la mayoría de los pueblos que llegaron a América eran africanos, eran ágaros. Entonces esto no quedó registrado, quedó en la tradición oral. La forma más poderosa de la tradición oral es el mito, después la leyenda. Entonces estas formas en gran medida están perdidas. Pero este padre de hoy día es la continuidad de lo mismo. Lo que estaba diciendo usted con una observación muy práctica es que los reclamos son los mismos. Es una exclusión que nos ha dado la élite colombiana acá. Esto es una selva, es una prisión, cuando acá encontramos la libertad. Y hoy día que hemos avanzado científicamente no hemos encontrado cosas como esta. En la época colonial era un bochinche que costó vida el afirmar que el rey de España, mediante una cédula, había decidido que la tierra donde era, que él le daba, una tierra que no era de él, a todos los negros, en su lenguaje racista de la época, era el Chocó. Entonces, mucha gente, los que le dieron a Medardo Rivas, los trabajadores de Tierra Caliente, se encuentran con que muchos vienen desde Cundinamarca, corriendo para buscar esta nueva tierra, nuestro paraíso prometido. La repatriación. Pero vinimos a esta tierra que curiosamente, por un judío, Melchor Velázquez, el ancestro de Rogelio Velázquez Murillo, en razón de que él pidió que le permitieran traer unos esclavizados de la nación del Chocó en África, llevamos ese nombre. Sin embargo, la gente sigue diciendo que Chocó viene de un pájaro que canta "Ay Chocó", que del informe que escribió Pascual Cantagoya, que ese país me chocó. No, nada que ver. Chocó es una nación que hoy día no tiene estado en el África, en el mundo bantú. Entonces, Melchor Velázquez pidió ese tipo de africano porque él los conocía. Yo quiero concluir porque deben intervenir muchísimas personas, porque tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que mandar a gente nuestra a estudiar etnohistoria para recuperar nuestra verdadera historia, que no está en los archivos, está en los fragmentos de la tradición oral, está en muchísimas cosas. Esta es una tarea súper compleja. Entonces, yo quiero concluir con lo siguiente, no quiero cansarlos. Las reivindicaciones de ayer siguen siendo las mismas. En el año 1980, Carlos Arturo Caicedo Licona, en el Chocó por Dentro, publica un acuerdo desleal, como es típico de la oligarquía colombiana, donde establece el congelamiento de las fuerzas productivas de este departamento que lo llamaban Chocó. Ahí se legalizó la tragedia que vivimos hoy por hoy. Entonces, todo proyecto productivo importante en la región, por FAO o por red, es saboteado. En tiempos coloniales, el río Atrato fue cerrado 2 veces, en razón de que la colonia no podía controlar el influjo que tenía Inglaterra sobre los olotulis, mal llamados Funas. Y en el sur, los Guaunán tenían una alianza con todo tipo de contrabandistas
al punto que Charanvirá, hoy día usted lo ve en un pueblo desaparecido, el día que hagamos una investigación arqueológica vamos a encontrar abajo que ahí hay un fuerte amurallado para impedir el contrabando que iba hacia el Perú, etcétera, etcétera. Entonces en Chocó ha habido muchos intentos de desarrollo de nuestra economía, pero siempre en Bogotá lo impide. Primero la colonia y ahora Bogotá. La gente vive nostalgiosa porque un día